Dios les continúe bendiciendo, mi amada iglesia. Vamos a orar pidiéndole al Señor que sea Él quien nos guíe en llevar su preciosa palabra en esta mañana. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de congregarnos una vez más en torno a ti, Señor, para escuchar tu palabra. Sé tú enseñándonos a través de ella, Padre de la gloria, tocando nuestro corazón, tocando nuestra necesidad, Señor, y dándonos esas nuevas fuerzas que hoy anhelamos. Gracias, Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Salomón en el libro de Eclesiastés capítulo 7, verso 14, nos dice: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Salomón nos habla de un día de adversidad, ¿sí? Y de un día del bien, y nos dice: si estás en el día del bien, pues gózalo, pero también considera que pasas por momentos difíciles, por momentos de adversidad. Esa última parte que dice: a fin de que el hombre nada halle después de él, en la nueva versión dice: y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. No sabemos el día de mañana, conocemos nuestro presente, solo Dios sabe el día de mañana. Entonces nos habla de un día de adversidad y que todos pasamos por esa adversidad. El mismo Señor Jesús a sus discípulos les estaba manifestando: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas las que estaba hablando era que iban a ser separados, que iban a ser esparcidos sus discípulos, pero que Él les manifestaba esto para que tuvieran paz en su corazón. Y estaba manifestando: en el mundo tendréis aflicción. Entonces démonos cuenta que Salomón nos dice en el Eclesiastés que hay un día de adversidad, hay un tiempo de adversidad para todos. Nuestro Señor Jesús nos está manifestando que tendríamos aflicción, pero que venceríamos, que no tuviéramos temor, porque Él había vencido. En Efesios capítulo 6, verso 13, en ese ambiente de las armaduras, de la armadura de Dios, ¿sí? Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces nos habla también de un día malo, y todos pasamos por días malos, por días de adversidad. Estamos pasando por tiempos difíciles, por tiempos de dolor, por tiempos de adversidad, y pues la palabra de Dios dice que todos pasamos por esos tiempos. Hoy quiero compartir acerca de ese día malo en la vida de un hombre, de un profeta, ¿sí? De un profeta de Dios, del profeta Elías, un hombre temeroso de Dios, un hombre en plena comunión con Dios, pero también llegó ese momento de día malo. Elías, su significado es: mi Dios es Yahvé. Y pensaríamos nosotros: oiga, pero a un hombre temeroso de Dios, a un siervo de Dios, a un profeta de Dios, cuyo nombre, mi Dios es Yahvé, también pasaba por días malos. Claro, todos pasamos por días malos. Hay días malos y hay días buenos, como nos lo manifestó ahorita Salomón a través del libro de Eclesiastés. Entonces vamos a abrir la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, capítulo 19, y vamos a compartir algunos versículos de este capítulo, mirando en qué consistió ese día malo y la misericordia de Dios en medio de ese tiempo malo por el que pasó Elías. Hermanos, pongamos mucha atención, porque la misericordia de Dios es grande aún en medio de la aflicción para nosotros. Lo primero que quiero compartir es vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías
un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿A qué se estaba refiriendo Jezabel, la esposa del rey Acab, del rey de Israel? Miremos un momentico el capítulo 18 y recordamos que esos profetas de Baal habían retado a Elías, y Elías les había dicho que colocaran un holocausto y que miraran a ver cómo se encendía ese holocausto. Si lo encendía Baal, ¿cierto? Pues bueno, todos seguirían a Baal, ¿sí? Pero si ellos no podían encender ese holocausto, entonces le tocaría a Elías orar a Dios para que ese holocausto se encendiera. Y nos damos cuenta de que esos profetas de Baal clamaban a grandes voces, dice la palabra de Dios, que se sajaban con cuchillos, con lancetas, conforme a sus costumbres, hasta que chorreaban sangre. Pero pasó el mediodía y ellos siguieron gritando hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Dice más adelante que cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dice que entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron, y lo llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Entonces eso es lo que vemos nosotros en el capítulo 19, el verso 2 que hemos leído, ¿cierto? Que era la amenaza de la mujer, de la esposa del rey Acab, del rey de Israel. Lo amenazó de muerte. Dijo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Hermanos, llegó ese momento para Elías, ese momento, ese día malo se inició con la amenaza de muerte por parte de Jezabel, una mujer mala, ¿sí? Que era la que dominaba al rey Acab, lo manipulaba y se hacía lo que ella dijera. Eso caló en la vida del profeta Elías. Llegó la amenaza, hermanos, y ese momento, ¿cierto? Nos llega por una mala noticia, ¿sí? Recordemos nosotros a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando le dicen: ustedes van para el horno de fuego. Recordemos al mismo Daniel cuando le dicen: Daniel va para el foso de los leones. Y nos llegan esas malas noticias muchas veces a nosotros también cuando se da inicio a ese día malo. Y nos dicen de pronto: aquel pariente cercano falleció. O nos dicen: estos son tus exámenes médicos, pero no salieron bien, salieron mal. En el momento en que te dicen: oye, recortaron personal en la empresa y te tuvieron en cuenta en ese recorte, se quedaste sin trabajo. Cuando un padre desconsolado tiene el conocimiento que su hijo está en malos pasos, está en la droga, está en los vicios, está en malas amistades, se inicia ese día malo. Y seguramente podríamos mencionar
una infinidad de situaciones con los cuales se da inicio a ese día malo. Hermanos, quiero en este primer punto resaltar que hay momentos, hay días buenos y días malos, como lo dice la palabra de Dios. Y no debemos sorprendernos cuando esos días llegan a nuestra vida. Son situaciones por las que pasamos. Los discípulos de Cristo pasaron por esas situaciones. Muchos fueron asesinados. Los hombres de la Biblia que nos traen esa historia del pueblo de Dios, en ellos también hubo momentos difíciles, momentos malos, teniendo una cercanía grande para con nuestro Dios. Ese primer aspecto nos llega, mis amados hermanos, y debemos de disponernos y prepararnos para eso. Segundo punto, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Sí? Frente a esas situaciones difíciles. Vamos a leer el verso 3 y el verso 4 del mismo Primera de Reyes capítulo 19. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Hermanos, dice la palabra de Dios que Elías vio el peligro. Elías vio el peligro. Y a nosotros también nos sucede eso. Nosotros vemos el peligro y reaccionamos. En Mateo capítulo 14, recordemos nosotros la historia de Pedro, cuando Jesús anda sobre el mar y le dice a Pedro que venga él también, ¿sí? El verso 28 del capítulo 14 de Mateo dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Cuando él ve el fuerte viento y cuando Elías, mis amados hermanos, dice también que ve el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. ¿Qué más nos dice de la actitud? O sea, tuvo miedo, y esa es nuestra actitud, mis amados hermanos. Vemos el peligro, vemos la adversidad, ponemos nuestros ojos en la adversidad y sentimos miedo. Debiéramos ponerlos en nuestro Dios, no ver la adversidad, pero esa es nuestra actitud humana, esa es nuestra actitud carnal, el temor. Y eso dio inicio en el huerto del Edén por el pecado del hombre. Y es nuestra actitud. ¿Y qué más dice la palabra del Señor? Que él deseaba morirse, ¿sí? Y no solamente deseaba morirse, sino oró a Dios pidiendo que le quitara la vida, ¿sí? Y pensaríamos, el hombre que por su palabra, ¿sí?, no llovía ni caía rocío, y el hombre que por su palabra llovió, el hombre que clamó a Dios y cayó fuego del cielo, ahora estaba pidiendo y clamando a Dios que le quitara la vida. Hermanos, esos somos nosotros. Esa es nuestra debilidad, esa es nuestra carnalidad. En medio de nuestras situaciones de adversidad, nos desestabilizamos y muchas veces de un momento a otro, el día anterior estábamos felices, gozosos, y de un momento a otro deseamos morirnos. ¿Cuántas veces le hemos dicho, hoy Señor, ya no aguanto más, estoy al límite, Señor? ¿Por qué no más bien te acuerdas de mí, Dios de la gloria? Hermanos, hay momentos extremos en nuestra vida donde no vemos la salida, son donde solamente vemos la aflicción y no vemos tal vez algo que cambie esa situación en nosotros. Somos humanos y sentimos desfallecer. Muchas veces no lo manifestamos, lo guardamos, ¿sí? No manifestando a los que están a nuestro alrededor lo que estamos sintiendo, y eso duele más. Y podríamos decir, ¿qué dirá la gente?
si nos ven llorar a nosotros? ¿Qué dirá la gente si nos ven lamentarnos a nosotros? Y vamos ahí en ese punto 2, que tiene que ver con nuestra actitud y con lo que sentimos, porque somos humanos y nos afectamos frente a las adversidades. Ahorita estamos afectados por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, por las personas muy cercanas a nosotros que han partido, por las personas cercanas a nosotros que hoy se encuentran en una clínica donde no se sabe, los pronósticos de los médicos son reservados, no se atreven a decir nada y en cualquier momento llegan las malas noticias, en cualquier momento inicia el día malo. Pero mis amados hermanos, quiero compartir en este tercer punto: Dios conoce nuestra adversidad y no solo conoce, sino que actúa frente a cada situación por la que nosotros estemos pasando. Él no se aleja de nosotros. Él no viene a recriminarnos como tal vez lo harían algunas personas que conocen nuestras necesidades y nuestras adversidades y buscan el origen y señalan y también hacen como jueces, ¿sí? Condenando por la situación que podamos estar pasando. Nuestro Dios y Padre Celestial es un Dios de amor y misericordia. Es un Dios que ve nuestra necesidad. Y aunque Él conoce que somos faltos de fe, porque no deberíamos ver a la aflicción y a la necesidad, sino verlo a Él, para no sentir lo que sentimos en medio de nuestras adversidades, Él está ahí con nosotros. Miremos qué necesidades tenía entonces Elías en ese momento, ¿sí? Vamos a mirar el verso 5 y vamos a mirar, dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Vemos que la primera necesidad que tenía era una necesidad física. Estaba cansado, estaba afectado físicamente por la noticia y estaba cansado y tenía hambre, mis amados hermanos. Y podríamos decir, ¿será que Dios repara en esas cosas como que tenemos hambre, como que estamos cansados? Sí, sí, mis amados hermanos. Y dice la palabra de Dios, y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. ¿Cuál era ese ángel? Dice el verso 6, el verso 7, y volviendo el ángel de Jehová, el ángel de Dios, Jehová mismo, la presencia de Dios mismo, llegó a ese momento de dificultad por la cual estaba pasando Elías. Necesitaba el alimento, necesitaba el descanso, mis amados hermanos, y Dios lo proveyó. Directamente el ángel de Jehová, el mismo Dios, se presentó allí ante la situación de adversidad que estaba pasando Elías y le trajo el alimento y permitió que descansara. Y algo hermoso, mis amados hermanos, lo tocó. Cuando pasamos por esas situaciones, qué hermoso es saber que Dios está con nosotros, que Él nos toca, ¿sí? Que Él conoce que somos sus hijos y cuál es nuestro dolor y cuál es nuestra necesidad y qué es lo que estamos sintiendo. Mis amados hermanos, el mismo ángel de Jehová, el mismo Dios, no una sola vez, sino 2 veces, dice la segunda vez le tocó nuevamente diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. ¿Qué necesidad más tenía él en ese momento aparte de la necesidad física? También recibir un aliento, una voz que lo confortara y el mismo Dios llegó a donde él estaba y lo confortó, mis amados hermanos. No importa por la necesidad, no importa por el problema que estemos pasando, no importa cuán dolido esté nuestro corazón, ahí llega la presencia de Dios a darnos lo que necesitamos, a tocarnos, a que podamos ver el aliento de Él en nuestras vidas. Y le dice,
levántate, come, porque largo camino te queda. Hermanos, esas palabras del Señor, recibámoslas hoy en medio de nuestra necesidad. Si tú estás pasando por esa adversidad que crees que no tiene salida, que es un desierto que no tiene fin, hoy el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros y nos está diciendo, levántate y come porque largo camino te queda. No es momento para desmayar, porque yo tengo propósitos para ti y esos propósitos se deben cumplir. Él volverá a darte el trabajo. Él te dará las fuerzas y el consuelo para que puedas sobrellevar tu dolor, tal vez por la partida de un ser querido, tal vez por lo que está sucediendo al interior de tu hogar y tu familia. Él te dará la sanidad. Él restaurará tu vida, ¿sí? Él restaurará tu vida y podremos nosotros seguir caminando. ¿Qué trajo como consecuencia en esa necesidad? Las palabras del ángel de Jehová, el mismo Dios, y las palabras, el alimento y el descanso que él pudo tener. Dice, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el camino de Dios. Era algo sobrenatural, ¿sí? Era algo sobrenatural lo que estaba sucediendo, lo que Dios había hecho, ¿cierto? Con Elías, al haberle llevado el alimento. Elías ya estaba acostumbrado a que Dios le proveyera el alimento, ¿sí? Así fuera en una situación dura, difícil, de adversidad, ¿cierto? Como nos narra el capítulo 17, que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y él bebía del arroyo. Dios había hecho cosas sobrenaturales con él en este capítulo 19, mirando sus necesidades, y las seguía haciendo, y las seguía haciendo. Hermanos, esas palabras de fortaleza que él recibió, Elías, ¿dónde las encontramos nosotros? Hermanos, estas palabras también las encontramos de la misma boca de nuestro Dios. Cuando vamos a la verdad, cuando vamos a la revelación de Dios, cuando vamos a sus promesas, aferrémonos a ellas. Así como Abraham se aferró a ellas, y cuando dice la palabra que ya no había nada de esperanza, él creyó que sí había esperanza y se aferró y vio cumplida la promesa que Dios le había dado de darle a su hijo. Él esperó. Y tú podrías estar diciendo, pero es que yo no he visto a Dios que venga y me toque y me hable. Claro que sí. Cuando abrimos esta preciosa palabra, es el mismo Dios hablándonos a nosotros. Cuando nos dice, no temas porque yo estoy contigo, son esas palabras que su revelación nos trae para que nosotros las creamos y las vivamos, mis amados hermanos. Esas palabras están con nosotros y esas promesas nos acompañan. Y ese Dios que fue y tocó a Elías es el mismo Dios que viene a nosotros y toca nuestra necesidad y sabe cuál es nuestra verdadera necesidad. Ahí estaba Dios. Esa es la misericordia de Dios en medio de nuestra aflicción y en medio de nuestra necesidad. ¿Qué podemos seguir diciendo, mis amados hermanos, en esta mañana? Recordemos que ante la necesidad, Dios le pregunta en dos oportunidades a Elías, ¿sí? En el verso 9 y en el verso 13 hay dos momentos en que Dios le pregunta a Elías. Dice en el verso 9, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sí? Y si nosotros vamos al verso 13, dice también, cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto, refiriéndose a Dios, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sí? ¿Qué haces aquí, Elías? Pensamos que tal vez Dios no sabía por qué estaba ahí Elías, sí,
pero lo quería confrontar diciéndole, tú eres un hijo mío, tú eres un siervo de Dios, ¿por qué has llegado a esta condición? ¿Sí? Y Elías da los mismos argumentos, tanto en el verso 10, ¿sí? Como en el verso 14. Démonos cuenta que son las mismas preguntas de Dios, ¿sí? Con unos argumentos, y es la misma respuesta la da Elías en ambas oportunidades. Le dice el verso 10, pongamos atención en esto: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y esa misma respuesta la tenemos de Elías en el verso 14. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Sí? Y me buscan para quitarme la vida. Hermanos, ese argumento que tenía Elías frente a nuestro Dios, Dios obra de una manera especial. En otras palabras, Elías decía: yo soy el único profeta que he quedado. La manifestación tuya, oh Dios, allí en este monte, al derramar fuego y consumir el holocausto, ¿sí? Al permitir que estos profetas de Baal hubieran muerto a espada, ¿sí? No significó nada para el pueblo de Israel, ¿sí? Ahora Jezabel, ¿sí?, busca quitarme la vida y yo he quedado solo. Ese yo he quedado solo muchas veces es el argumento que tenemos nosotros cuando nos acercamos ante Dios. Démonos cuenta que él no estaba solo, pero él se sentía solo, ¿sí? Él se sentía que estaba solo. Y muchas veces en nuestra adversidad hay tanta gente que está a nuestro alrededor, pero sentimos que estamos solos, ¿sí? Sentimos que estamos solos. Pareciera que no hubiera nadie, ni que la presencia de Dios estuviera ahí con nosotros, ¿sí? Pero démonos cuenta, mis amados hermanos, que el Señor en esa primera respuesta que le da a Elías, que da Elías al Señor, nuevamente se presenta a Dios. No lo ha dejado, no lo ha soltado. Conoce lo que él siente, lo que Elías siente, ¿sí? Y se presenta el mismo Dios también allí en ese monte, ¿sí? En ese monte de Jehová, en ese monte de Dios, se presenta nuevamente. Y es ese encuentro hermoso que Elías tiene nuevamente con nuestro Dios. Hermanos, Dios no nos deja. Tenga la plena seguridad que Dios no nos deja en medio de nuestra aflicción. Él está ahí. Le dio a Elías el alimento, le dio el descanso, lo tocó, algo sobrenatural, pero Elías seguía teniendo eso en su corazón que no le permitía tener paz, que no le permitía estar tranquilo. Y nuevamente se presenta a Dios. Le dice en el verso 11, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Verso 12, mis amados hermanos, esperemos ese momento. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Un encuentro verdadero con nuestro Dios. Yo no estoy en el viento que rompe los montes, las peñas. Yo no estoy en el terremoto. Yo no estoy en el fuego. Y Él cubre su rostro
porque sabía que era el Dios mismo que estaba ahí hablando a él, en reverencia. No soy digno, le dice Elías cuando cubre su rostro, ¿sí? Pero el Señor le dice, siente mi presencia en el silbido apacible. Ese encuentro que Elías necesitaba en ese momento con Dios. Es el encuentro que Dios tiene para con nosotros. Cuando vemos las situaciones de adversidad que vienen a nosotros y que nada llena nuestra vida, que nada nos consuela, que nada nos quita el dolor, mis amados hermanos, que nada nos quita ese run, esa pensadera del problema de la situación. Pero así como Dios hizo con Elías, hace con nosotros, porque ese Dios de Elías es el Dios nuestro. Démonos cuenta. Lo siguió, se le apareció nuevamente y le permitió ver dónde no estaba él, pero dónde sí estaba la presencia de Dios. Hermano, espera ese silbido apacible. Espera esa bonanza que recordamos nosotros cuando los discípulos iban con el Señor Jesús en la barca y vino un viento intempestuoso que parecía que esa barca se iba a caer. Y el Señor reprendió al viento, reprendió las olas y dice, y hubo bonanza, hubo paz, hubo tranquilidad. Hermanos, en Dios solamente encontramos esa paz y esa tranquilidad. Eso que sintió Elías, ese silbido apacible, es lo que sentimos nosotros al estar en la presencia de Dios y el saber que no estamos solos. Al saber que muchas veces nos sentimos solos, pero no estamos solos, porque el Dios Todopoderoso está ahí, como estuvo con Elías, dándonos las fuerzas para seguir adelante. Tal vez pensamos que ese desierto por el cual estamos pasando no tiene fin, pero cuando se presenta Dios mismo y ese silbido apacible, mis amados hermanos, llega toda la paz a nuestra vida. Llega toda la paz a nuestra vida. El Señor se presenta y démonos cuenta cuáles eran los argumentos, ¿cierto?, que tenía Elías. Ya había suplido el Señor la necesidad del alimento en 2 oportunidades. Ya había suplido el Señor el descanso para Elías. Ya había el Señor, se le había presentado su presencia, ese encuentro con Dios que era lo que él necesitaba. Sentir ese silbido apacible. Pero ¿qué pasó con los argumentos que tenía Elías? ¿Cierto? Que fueron las respuestas de él, tanto en el verso 10 y en el verso 14. Un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué podríamos decir? ¿Será que Dios se olvidó de los argumentos de Elías? ¿Será que Dios se olvida de nuestros argumentos? Señor, mira mi aflicción, mira lo que me está pasando. Mira, Señor, la economía, mira la salud, mira mi hogar, cómo está, la situación en que está. No, mis amados hermanos, Él lo suple absolutamente todo. Y es así, que en el verso 15, ¿sí? Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Verso 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Démonos cuenta, esta parte es un desenlace hermoso y pongámosle mucha atención. El Señor le estaba diciendo a Elías, oye Elías, ¿sabes qué? Ya no te veas a ti mismo, ¿sí? Cumple mis propósitos, ¿sí? Porque cuando tú te ves a ti mismo, pues te centras en tu necesidad, en tu aflicción y no sales de ella, ¿sí? Yo te pongo tarea, le dijo
Dios a Elías, ¿sí? Yo te pongo tarea y es la forma en que vas a ver cómo tus argumentos son cumplidos y suplidos por la tarea que Dios te está colocando. Hermanos, eso lo hace Dios con nosotros. Cuando nos dice, no te veas, ya no sigas viendo la necesidad, mírame a mí, ¿sí? Y confía en mí y espera en mí, porque yo voy a suplir tu necesidad. Por grande que tú la veas, ¿cierto? Va a ser suplida. Y le dice el Señor, ve, vuélvete por el camino. O sea, no te alejes. Hay un propósito, ¿sí? Hay un propósito como hijo, como hermano, como esposo, como esposa, como padre de familia. Hay un propósito por el cual Dios te ha traído a esta tierra. Vuelve al propósito que yo te he encomendado. Y dice, pero entonces, ¿qué pasará, Señor? Si nuevamente esto no ha pasado, Jezabel sigue siendo la esposa del rey de Israel de acá y ella me ha amenazado para quitarme la vida, diríamos nosotros. ¿Qué pasa con esos argumentos? ¿Qué pasa, Señor, que yo me he quedado solo? ¿Qué pasa, Señor, cierto? Que los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares. Mire lo que el Señor le contesta. Verso 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. ¿Y eso qué significa? El malvado Acab ya no va a ser más rey en Israel. O sea que esa mujer Jezabel ya no va a tener el mismo poder, ¿sí? Para quitarte la vida, ¿sí? Ya lo he relevado de su cargo. Ya no va a ejercer más corrupción sobre el pueblo de Israel. Primera argumento en el que Dios le da respuesta. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Él decía también que se había quedado solo. Segundo argumento. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed-Mehola, ungirás para que sea profeta en su lugar. Ya no estará solo, ¿sí? Dios le hace saber que hay un hombre también que va a ser ungido y que va a ser preparado por él, ¿sí? Y que va a acompañarlo a él. Ya no se va a sentir solo, va a tener a alguien a su lado y ese alguien era también el profeta Eliseo, ¿sí? ¿Y qué pasará, Señor? Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. ¿Sabe qué pasará? Habrá justicia. Verso 17. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Llegará la justicia. No te preocupes por eso. Ya ese argumento ya no lo tienes en tu cabeza, en tu mente, ¿sí? Porque Dios se ha encargado de él, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasará entonces con el pueblo de Israel? ¿Qué pasará con estos? Solo yo había quedado como profeta, él se sentía que era el único. Verso 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Elías, hay un remanente de 7,000 que han permanecido firmes y fieles al Dios Todopoderoso, que no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hermanos, queda suplida la totalidad de las necesidades que tenía Elías para sentir lo que sintió y para huir y ya no orar a Dios porque bajara fuego del cielo, sino para que le quitara la vida. Ese es nuestro Dios, de amor, de bondad y de misericordia. Hermanos, siempre Dios está en nuestras situaciones de adversidad. En el desierto durante esos 40 años estaba la presencia de Dios en el día y la noche. En el horno de fuego, a los cuales fueron llevados Sadrach, Mesach y Abed-Nego, aparecía un cuarto y ese era nuestro Dios. En el foso de los leones también estaba la presencia de nuestro Dios, guardando y cuidando a Daniel. En el día
malo de Elías, también Dios estuvo con él. Y en tu día malo y en mi día malo, Dios estará siempre con nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por el amor tan grande que nos tienes, por tu gracia e infinita misericordia, Señor. Porque esas promesas, Señor, de que no temas porque yo estoy contigo, Señor, se hacen realidad cada día en nuestras vidas, Señor. Padre, yo te pido por cada uno de nuestros hermanos que están mirando, Señor, este culto en esta mañana, Señor. Habla, Señor, a través de esta preciosa palabra. Que ellos puedan sentir que cada argumento que tienen para sentir lo que están sintiendo, pueden entregarlo delante de ti, Señor, porque tú lo suplirás en abundancia. Si hay necesidad física, la suplirás. Si hay necesidad espiritual, la suplirás. Si necesitamos las fuerzas, tú las darás, Dios del cielo, porque ese Dios de Elías es nuestro mismo Dios. Hermanos, Dios les continúe bendiciendo en esta mañana. Un abrazo, que sigan compartiendo con sus familias y les amamos en el amor del Señor.